Fui a ver a mi hermano mayor, que vivía en una casita al otro lado de la ciudad. Fui con J. Ahora, aunque J no era una persona real, era la única motocicleta que yo había tenido. Viajar con J era como viajar con el mejor amigo del mundo, y las cosas por las que pasamos juntos me acercaron a J más que a cualquiera que haya conocido. J fue un regalo de mi hermano para mi cumpleaños el año anterior. En ese momento pensé que le iba a hacer feliz que yo fuera a verlo con eso. Y tenía razón. Me quedé con él y su esposa un par de horas, riéndonos y platicando de cosas viejas. Me perdí el tiempo, pero en cuanto vi que se estaba poniendo el sol, le dije que ya estaba listo para regresar a casa. ¿Seguro que no quieres dormir aquí?, dijo, mientras me acompañaba afuera y me agarraba del hombro. Me encantaría, bro, pero tengo que sacar a mi perro. Lo último que quiero es que la pobre haga pipí todo el piso. Es rescatada, así que todavía estoy intentando acomodarle un buen horario. Nos despedimos mientras de fondo cantaban los grillos y las chicharras. Me fui justo cuando el sol se metió por debajo del horizonte. Tenía dos opciones para el camino de regreso, una carretera más corta y más transitada, o un camino de regreso más largo que evitaba a toda costa. Los rumores y las historias de terror de la zona casi siempre hablaban de ese camino. Decidí hacer lo que normalmente hago y agarrar la carretera más corta. Sabía que podía haber un poco más de tráfico que en la otra, aunque ya era tarde, pero pensé que aún así me llevaría a casa más rápido. Incluso antes de llegar a la carretera ya escuchaba gente tocando el claxon. Con eso supe que había un trancón, pero fue hasta que llegué a la carretera cuando vi que el tráfico se estiraba por kilómetros. Mal dije con todo para adentro y mi corazón empezó a latir un poquito más rápido mientras dudaba si me regresaba y me iba por el camino largo y solitario. Pensando en mi perro, me di vuelta y me fui por el otro camino. Recordé haber escuchado historias de asesinatos horribles y desapariciones rarísimas que pasaban por ese camino largo. Aunque yo siempre había pensado que esas historias eran un invento, una leyenda que los pueblos y ciudades cercanas habían creído por demasiado tiempo, sentía una nube negra de duda revoloteándome en el pecho. Cuando por fin llegué al camino de regreso, ya estaba oscuro. Avancé con cuidado. Había solo unas cuantas lámparas de calle de vez en cuando, y un montón de vueltas y curvas. Una hilera de sauces llorones formaba como un perímetro justo más allá del hombro de la carretera, y unos rayos de luz de luna atravesaban las ramas y las hojas. Casi a mitad del camino, mi bici empezó a hacer un sonido como ahogándose, y el motor se apagó. Me orillé despacio para revisar qué pasaba. Miré arriba y abajo de la calle. No había nadie. Revisé a J por si el problema era algo que pudiera arreglar yo. Pero no, así que le marqué a mi hermano. Al principio dijo que ya era muy tarde para ir hacia mí, pero después de convencerlo un poco, dijo que esperara que llegara en como una hora. Estuve pensando en ponerme a jugar algo en mi celular mientras esperaba, pero andaba corto de datos para el mes, así que mejor me puse a mirar alrededor. Los insectos zumbando en el bosque cercano armaban un ruido constante, y de vez en cuando una luciérnaga brillaba. Iba checando el camino a ratos, pero no pasaba ningún otro carro. Aunque ya era un poco tarde, igual me pareció raro que la carretera estuviera totalmente vacía. La luna llena estaba allá arriba, y como era tan brillante me di cuenta de que en esa zona no había faroles. Los minutos se pasaban como si nada, pero se sentían como horas. Revisé mi celular y empecé a entrar en pánico. La pantalla se había atenuado y salió el aviso de batería baja, y de repente todo lo de la situación se sentía demasiado mal, como si estuviera viviendo una escena de una de esas películas de final de Steenachen. Para aguantar el último pedazo de batería que me quedaba, bajé el brillo de la pantalla al mínimo y la bloqueé en el bolsillo. Yo solo, en ese camino oscuro y vacío, sentí que la soledad me caía encima como una niebla espesa. El zumbido de los insectos se volvió más fuerte hasta que terminó como un timbre en los oídos. Jejeje. Esa risa bajita se escuchó clarísima, y me volteé de golpe. Venía de un arbusto cerca. La risa siguió, encima, se empezó a oír el sonido de un niño corriendo. Las ramas se movieron un poquito, pero no apareció nadie. Aunque sonaba como un niño y no había señales obvias de peligro ni de hostilidad, algo en esa risa me desacomodó. Me eché para atrás despacio, pero decidí gritar. Agarré el casco de mi motocicleta y lo levanté en plan de defensa mientras hablaba. Hola. La risa se cortó al instante, y también se apagó el sonido de todos los insectos del bosque,
pero entró una ráfaga fuerte de viento entre los árboles. Luego todo quedó en silencio por lo menos 2 minutos. Yo seguía bien asustado, así que me la jugué a perder lo que quedaba de batería de mi celular para ver si mi hermano estaba cerca. Pero mi teléfono nunca conectó y entendí que ya no tenía señal. Pasos sobre hojas secas me distrajeron de mi celular, pero esta vez no había risas. Mientras trataba de entender qué estaba pasando, una voz de niño habló desde los arbustos. Hola, ayúdame. Me quedé congelado, sin poder moverme ni responder. Ayúdame, volvió a decir. Me perdí. Ahí fue cuando me acordé de las historias y leyendas aterradoras sobre ese camino, y de los reportes de gente que veía cosas de las que nunca volvió. ¿Qué podría estar haciendo un niño en los arbustos a estas horas de la noche?, pensé, tratando de convencerme de que no estaba asustado y que la situación era totalmente normal. Un escalofrío me subió por la espalda. Todavía no veía ninguna señal de mi hermano ni de ningún otro carro en ninguna dirección. Cuando estaba por decidir qué hacer después, la voz del niño volvió a sonar. ¿Me vas a ayudar, señor? ¿Quién eres? Logré decir, dándome cuenta al mismo tiempo de que estaba temblando. Me llamo Chuck, dijo el niño. Mi miedo se me transformó de golpe en una especie de enojo. Mira, quien seas que seas, esto no tiene gracia. Quiero que salgas de ahí. Unos segundos después Chuck salió. Era de la estatura típica de un niño de 6 años. Aunque seguía sin estar cómodo con la situación, lo miré fijo mientras se paraba al lado de la carretera con la cabeza agachada. Esa personita pequeñita y silenciosa estaba sin camisa, descalza, y solo llevaba un short oscuro. Las alarmas seguían sonando en mi cabeza. Hacía frío, y no había ninguna razón para que un niño estuviera afuera sin ropa. Y el hecho de que todavía no levantara la cabeza hizo que mi corazón latiera más rápido. La luz de la luna dejó ver que tenía una piel pálida y rara, como si hubiera estado afuera con frío por bastante tiempo. Entonces levantó la cabeza para verme, y yo me eché para atrás del susto. Yo esperaba ver un par de lágrimas en la cara de un niño, pero en vez de eso, dentro de la cabecita pequeña de un niño había la mueca de un hombre mayor. Al ver mi terror, bajó la mirada y una sonrisa torcida como burlona le marcó más las arrugas alrededor de la cara. Grité, tiré mi celular y mi casco, y corrí tan rápido como me daban las piernas, dejándolo todo atrás. Mientras corría, pensé que escuchaba esa risa infantil y espeluznante detrás de mí. No corrí mucho cuando una luz brillante me iluminó. Volteé a mirar por encima del hombro mientras corría y vi un vistazo de mi sombra. Con el rabillo del ojo también vi una sombra más pequeña detrás de la mía, avanzando igual de rápido que yo. Me detuve de inmediato, gritando palabras que no puedo recordar. Volví a mirar hacia donde estaba la luz y ahí fue cuando escuché el rugido del motor, era otro motociclista. Gracias a Dios. Dije en voz baja mientras me ponía en medio del camino y le hacía señas para que se frenara al llegar hacia mí. La moto bajó la velocidad y yo miré alrededor para asegurarme de que no hubiera figuras oscuras cerca. Corrí hacia el motociclista para explicarle mi situación. Oh, gracias, por favor, puedes. Se me helaron los labios y sentí que el corazón me dio un brinco. En la moto estaba Chuck, con esa sonrisa macabra extendiéndose otra vez por su cara. Un demonio, un fantasma, un alienígena, no tenía ni idea de qué era esa figura humanoide. Tenía la cara de un hombre mayor, el cuerpo de un niño, y sus ojos brillaban con la misma luz que el faro. «¿Necesitas aventón?», dijo. Pero no con voz de niño. Ahora hablaba con una voz grave de hombre. Grité por lo que se sintió como la 100.000.000ª vez esa noche y corrí de regreso hacia J. Mientras corría, noté que la motocicleta no se movía, así que pensé que la figura estaba fuera de la moto persiguiéndome otra vez. Corrí todavía más rápido. Desde lejos podía ver la luz ya muy tenue de mi celular. Antes de llegar a mi celular, volví a sentir que me daban luces con los faros encima. Estaba agotado, pero igual me lancé a mi motocicleta y traté de encenderla, esperando un milagro. No funcionó y grité. Seguía gritando cuando escuché una voz. «¿Qué carajos te pasa?», dijo la voz. Era mi hermano. Se bajó de su camioneta con la cara de confusión pintada. Corrí hacia él jadeando. «Tenemos que irnos», dije, jalándolo hacia su camioneta. «¿Qué, y tu moto?», intentó decir, señalando a J desde el lado del camino.
Nos tenemos que ir ya. Le grité otra vez, casi a punto de llorar. Se asustó, pero se metió a su camioneta y arrancamos. ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? ¿Estabas corriendo de alguien?, preguntó, con cara preocupada. Mis ojos llorosos seguían en alerta. De vez en cuando miraba hacia adelante para ver si veía a Chuco su motocicleta. Mi hermano llamó mi nombre y me regresó al presente. ¿Puedes decirme qué está pasando? Después de unos minutos, cuando ya estaba seguro de que íbamos a kilómetros de distancia del lugar, le conté toda la historia. Le movió algo por dentro, pero había una cosa que no cuadraba. Dijo que no había visto a nadie mientras venía manejando hacia mí. Tenía que haber visto la motocicleta con la figura extraña, pensé. No podía haber desaparecido. ¿O sí? Me dejó en mi casa después de que le dije que no quería ir a la policía esa noche. Le di de comer a mi perro, lo solté un ratito afuera y lloré todo el tiempo como niño. Después de alimentar al perro, darle una vuelta y comer un poco, me senté en el sofá y me puse a pensar en lo que pasó esa noche. Empezó a escucharse un golpecito tenue en una de las ventanas de enfrente. Me activaron los nervios de golpe. Escuché mientras mi corazón empezaba a irse más rápido. Mi perro me hizo brincar cuando empezó a ladrar. Supe que había problemas. Me abracé a mí mismo y ojalá fuera un ladrón o un vandal. Cualquiera menos Chuck. Cuando ya no se escuchó nada por unos minutos, corrí y revisé todas mis ventanas. Cuando vi que no había señales de que hubieran forzado la entrada, me tranquilicé. Seguro todo era cosa de mi cabeza. Cuando iba de regreso a mi cuarto, me quedé helado al escuchar otra vez esa risa de niño tan horrible. Me tomó un poquito entender de dónde venía, pero pronto me di cuenta de que venía de mi puerta principal. Me desordenó la respiración, el corazón me latía a 1000 y las palmas se me empaparon de sudor. Agarré un bate del closet de cerca y fui hacia la puerta. La abrí despacio con el bate arriba y miré alrededor. No había nada. Mi perro salió todavía ladrando a lo que yo no podía ver. Tenía miedo y estaba sorprendida, pero no tanto como yo. Tragué saliva y di un paso para entrar cuando mis ojos lo vieron. Jota estaba estacionada justo en la esquina de mi casa. Me quedé mirando en blanco unos segundos, luego aventé la puerta y me fui directo al teléfono para marcar a la policía. Ya no vivo ahí, y ya no tengo a Jota. Fue, con diferencia, lo más aterrador que me ha pasado en toda mi vida.